CNN Chile. Tech. Estamos de vuelta con nuestro bloque de tecnología de cada semana los viernes. Nos acompaña el periodista Alejandro Alaluf. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Seba? Bien, pues todo bien. En época de balance. En época de balance, exactamente. La verdad es que podríamos estar todo el día comentando cuáles han sido los grandes hitos, ¿no es cierto?, en la industria tecnológica y también los fails. Seguro. Fails que pasan un poquito más colados, pero existen, ¿no? Vamos a estar analizando eso más adelante a propósito de los temas de verano. Pero sin embargo, yo creo que finalmente no creo que haya otra visión que pueda no distinguir lo que ha sido el impacto de la inteligencia artificial en todas sus distintas interjecciones en la sociedad que hemos visto durante todo este 2025. Desde nuevas plataformas que van apareciendo, plataformas chinas, mucha relación de nuevas generaciones con las plataformas como si fuesen robots. Claro. Tanto así que mencionamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que brain rot fue una de las palabras escogidas por el diccionario de Oxford para referirse a uno de los conceptos del año. Brain rot referido a toda esta especie como de basura digital que muchas veces es efectivamente generada con inteligencia artificial. Pero esta semana salió de parte de otra casa lingüística que es Merriam-Webster, famosísimos diccionarios, que declaró la palabra slop, Eso como no lo la palabra del año dentro del mundo de la tecnología. Slop, entendiendo lo que es como una especie así como de plop. Ya. Es como inteligencia artificial, pero botada sobre el plato. Básicamente lo que habíamos visto hace un par de años respecto, ¿te acuerdas del típico video de Will Smith comiendo tallarines? Sí, bien las típicas grotesco, alucinaciones que eran medio surrealistas, oníricas. Todo ese tipo de cosas que es generada por la inteligencia artificial se ha transformado en una especie como de mínimo común múltiplo al respecto. Una especie como de commodity, que es una especie como de producto que sale de todo lo que puede generar la inteligencia artificial. Tanto así que ya estamos viendo, comentamos la semana pasada, redes sociales como Meta AI, la red social de una de las redes sociales de Mark Zuckerberg, que solamente permite la creación de contenidos hechos con inteligencia artificial. Lo cual es bastante chocante para ciertos usuarios. Entonces, claro, esto nos lleva a otra noticia que ha sucedido estos últimos días, entendiendo, por supuesto, el contexto de lo que es la publicidad, ¿no es cierto?, de grandes compañías respecto a lo que es el ambiente navideño y las fechas de Navidad. Coca-Cola y McDonald's, ambas compañías en distintos días durante las últimas semanas, sacaron respectivamente comerciales generados estrictamente con inteligencia artificial. Claro, uno quizás no distingue tanto, no tiene quizás el ojo tan entrenado, pero la gente que sí se dio cuenta, unánimemente se declaró en rechazo respecto a ambas compañías de escoger, digamos, material digital antes que material humano. No les gustó. A la hora de hacer publicidad relacionada con la Navidad. No gustó, definitivamente. ¿Y por qué no les habrá gustado? Porque, Seba, está el detalle de lo que es el Uncanny Valley en inglés, que es ese momento donde la tecnología pasa a ser algo común y se transforma en algo que te provoca algún tipo como de rechazo. Incomodidad. Muchas veces puede ser, por ejemplo, los ojos de una persona hecha con inteligencia artificial, ciertos detalles cuando aparecen 6 dedos. Son pequeños detallitos que te hacen hacer un shock y un rechazo respecto a lo que tú tienes en la pantalla. Y eso es lo que generó que millones de personas dijeran que este tipo de publicidad, por favor, no. Hubo un caso local también, de otro canal de televisión que también estuvo en épocas de elecciones investigando y extrapolando cosas con inteligencia artificial y no tuvo muy buen respaldo por parte de los televidentes. Mira, encuentro que es interesante por dos cosas. Uno, que la gente esté afinando el ojo lo suficientemente como para darse cuenta de que algo es inteligencia artificial, que quizás no está tan explicitado. Y dos, porque también como que se rescata quizás lo humano todavía en este mundo. Básicamente la respuesta a la pregunta es ¿por qué ocupar un personaje creado con inteligencia artificial si existe un ser humano que puede hacer lo mismo y de mucho mejor manera? Claro. Ahí está la gran duda, digamos. Mira, ahora, de la misma manera, evidentemente que la inteligencia artificial de una u otra manera iba a ser considerada la persona, entre comillas, del año de la revista Time, y así fue. Claro, no fue solo una persona, sino que fueron 5 personas, los 5 arquitectos. Ahí está la portada. Ahí está la portada exactamente de la revista Time, ahí lo vemos emulando el típico cuadro, ¿no es cierto?, de los trabajadores en un rascacielos en Nueva York. Alturas. Aparece Jensen Huang, el CEO de
de Nvidia, aparece Elon Musk, aparece Mark Zuckerberg y aparece la abuelita de la inteligencia artificial, que es Fei Li. Ah, ¿por qué la abuelita? Es la abuelita porque fue de las primeras personas, digamos, dentro del mundo de la tecnología, que empezó a advertir respecto a lo que se venía con la inteligencia artificial. Es un detalle muy bien que podemos, obviamente, profundizar más adelante, pero definitivamente, y ahí lo vemos en pantalla, ahí están las personas del año para la revista Time, que son finalmente los grandes arquitectos de lo que ha sido la explosión de inteligencia artificial durante este 2025. Oye, bien impresionante lo que decía el artículo, ¿eh? Porque es como ya un proceso que no tiene vuelta atrás, sencillamente. Y que nos va a impactar en tantos ámbitos. Absolutamente. Hay gente cómo que todavía... aprendemos, cómo trabajamos. Claro, y cómo accedemos y consumimos información. Hay gente que todavía cree que esto va a ser una especie de burbuja, tal como sucedió con las .com en los 2000. ¿Tú lo crees? Yo quisiera creer que sí, fíjate. Porque siento que se ha invertido tanto y ha sido tanto el ruido que ha generado la inteligencia artificial, que en definitiva, de aquí a los próximos años, la inteligencia artificial va a pasar a ser un personaje que va a estar en el backstage de los procesos. Ajá. Para mi gusto, esto es un tema totalmente personal, sí, claro. Mientras menos veamos la inteligencia artificial frente a nuestras caras, mejor va a ser el resultado. Mientras más escondida esté, mejor, creo yo. Pero va a estar por verse eso todavía. Vamos a ver. 2026 va a ser un año definitivamente muy interesante respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a cambiar radicalmente de temas, Seba, porque otro tema que también ha llamado mucho la atención y provoca mucho resquemor respecto a lo que son las grandes industrias, tiene que ver con el concepto de la ciberseguridad. Sí. Un tema que quizás para el público común y corriente lo da por descontado, ¿no es cierto? Más allá de repente tener cuidado respecto a ciertos correos que llegan, ¿no es cierto?, con phishing, con links que son, o que invitan a los usuarios, digamos, a algún tipo de estafa, etcétera. Pero en términos de lo que son el cuadro más grande, la ciberseguridad es probablemente la primera línea, el primer campo defensivo en tecnología más importante que existe en todo el mundo para cualquier tipo de compañía, sea una pyme, sea un banco, sea un gobierno. Sí. Y en ese sentido, lamentablemente, las cifras, estuve recopilando, investigando respecto a dos grandes compañías que se dedican a este tema. Una, por supuesto, que es Kaspersky, ¿no es cierto? Una gigantesca compañía de ciberseguridad rusa, en donde dice que los responsables de seguridad digital en nuestro país, más de la mitad de las organizaciones, un 56%, no cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo, lo cual habla muy mal de las empresas hoy en día. Absolutamente. Entendiendo justamente que Chile tiene una penetración de tecnología muy potente, pero sin embargo, en lo que se refiere a tener previsiones respecto a ataques de ciberseguridad, Chile sigue siendo un país no preventivo, sino que más bien reactivo. Y eso es algo que culturalmente tiene que cambiar. Entre otros detalles que revela el estudio, también tenemos que en simulación de incidentes, 42% de las empresas en Chile las realizan cada mes y 34% de forma trimestral, y un 76% no tiene ninguna rutina de pruebas. De nuevo, habla muy mal respecto a cuánto pesa la seguridad digital en las empresas de nuestro país. Porque cada vez más partes de los procesos están digitalizados y por lo mismo expuestos a algún ataque. Exactamente. Sí. Y sin embargo, siempre los gerentes de TI como que no, tratemos de invertir por este mejor otro lado, etcétera, etcétera. Después, otros detalles que también se desarrollan en este estudio de Kaspersky es que el 88% de los encuestados afirma no contar con una estrategia clara de seguridad para sus empresas. Casi el 40% de las personas o de los gerentes o de las personas involucradas en la seguridad de las empresas dicen no contar con una estrategia clara de seguridad. Mientras tanto, Microsoft hace poco también presentó un estudio al respecto que dice que el 52% de las empresas cuentan con políticas formales para el uso de agentes de inteligencia artificial y solo 8 de cada 10 consideran que estos lineamientos son efectivos. Acá obviamente estamos mezclando el tema de la ciberseguridad con la inteligencia artificial, que también juega un rol fundamental. También. Pero sin embargo, en las empresas nativas digitales el 40% solamente califica este tipo de políticas como efectivas. 40%. Mientras que las no nativas digitales, las más viejitas, digamos, solo el 27%. Y por eso es que también están condenadas probablemente a fallecer antes de tiempo.
Es tremendo. En la actualidad, finalmente, el 61% de las organizaciones ya emplea agentes de inteligencia artificial en procesos de ciberseguridad, mientras que un 85% está considerando su incorporación. Ajá. Está lenta la adopción de la inteligencia Así artificial veo. con ciberseguridad, pero en general el concepto de ciberseguridad, y especialmente comparado con otros países de la región, en Chile sigue siendo bajo. Y es un tema que no solo compete a grandes empresas, digamos, a las grandes Absolutamente. corporaciones, empresas pequeñas también. Desde personas freelance y pymes hasta grandes empresas. Claro. Así es. Finalmente, sea una noticia que fue una sorpresa porque de A alguna ver. manera te dicta un poco el poder que están teniendo las redes sociales. Yo quería dejar un espacio del programa el día de hoy para contarte un poco cómo ha sido la evolución de las redes sociales en este último tiempo. Vamos a tener que dejarlo para la próxima semana, porque esta noticia para mi gusto es bastante relevante y muy decidora. YouTube ¿Ya? acaba de anunciar que, de la mano con la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, Ajá. básicamente quienes entregan los Oscars, a partir del 2029, cuando sea la celebración 101 de la entrega del Oscar, por primera vez se van a transmitir estos premios desde YouTube de manera gratuita para todo el mundo, alcanzando a más de 2.000 millones de personas. Esto va a incluir la alfombra roja, las entrevistas, Increíble. todo lo que ocurre en el backstage y obviamente la presentación como tal. Hay que recordar que, por acuerdo, Ajá. los Oscars se transmiten desde el año 1976 de la mano de la cadena ABC, que hoy es parte de Disney. Claro. Pues bien, eso ya tiene los días contados. Se acabó. Oye, Se acabó. es una Y era. todo pasa a YouTube. Es una era nueva. Absolutamente, es un Y es cambio muy de paradigma simbólico. tremendo. Y es muy simbólico. Que a su vez, por cierto, también le coloca otro clavo más a al querido formato de televisión con el cual nos criamos durante el siglo XX. Claro, definitivamente. Interesante lo que va a pasar ahí entonces. Bueno, quedan unos años todavía para verlo aún por Absolutamente, televisión mucho que por hablar. cable. Gracias, Ale. Nos vemos, Que que esté estés muy bien, bien. nos vemos. Nos vemos. CNN Chile. Tech.